Bueno, puse el enlace abierto. Si alguien no puede entrar, me avisa. Sí, sí. ¿Ya están todos? ¿Falta alguien de los que estábamos en el meet anterior? ¿Estamos todos? Creo que sí. Ok, bueno, continuamos. Continuamos un poco más y hacemos una pausa así después continúan con Gerardo. Nos quedamos acá. El formulario 901 será el que resuma toda la información sobre la evaluación del inmueble. El formulario 901 se confecciona con el propietario, es quien presenta los formularios de revalúo en una dependencia de ARBA y bajo su responsabilidad. O cuando el agrimensor realiza una presentación jurada por papel de las mejoras encontradas en una parcela. Cuando el agrimensor constituye el estado parcelario o confecciona el legajo parcelario de un plano, presenta el formulario A901. En el 97% de los trabajos que van a hacer, van a presentar un A901. Cuando hagan un legajo parcelario o un estado parcelario papel, pero van a presentar un formulario A901, que es un formulario más complejo. El formulario 901 lo van a presentar o los propietarios o ustedes cuando le preparen la documentación al propietario o en algún caso muy especial una declaración jurada. Tanto el formulario 901 como el A901 se llaman formularios resumen porque en ellos se vuelca la totalidad de la información de los formularios 903, 905, 904. Es el formulario que da cuenta de la totalidad de las edificaciones de una parcela. Cuando hacemos el formulario 903, hacemos el formulario por una determinada construcción, pero si tenemos que hacer 3 formularios 903, cada uno de ellos va a contemplar la evaluación de esa edificación determinada. ¿Dónde está volcada la totalidad de la evaluación de un inmueble? En un formulario resumen, ya sea 901 o A901. En el 98% de los casos van a trabajar como profesionales con el formulario A901. La diferencia entre los mismos radica en el que el formulario 901 no contempla los datos valuatorios de la tierra. Se completa únicamente con la información de los demás formularios de revalúo que acompañan la declaración jurada que se presenta. Ahora, más adelante vamos a ver un formulario 901 y un A901. El formulario A901 es el formulario resumen que presentamos nosotros los profesionales cuando trabajamos en una parcela urbana o suburbana. El formulario resumen para una parcela rural es el A910. Es decir, que el A910 y el A901 son formularios resúmenes, pero va a depender de presentar uno o el otro. ¿De qué depende? Si estamos trabajando con una parcela urbana o suburbana o con una parcela rural. Vamos a trabajar a lo largo de la cursada principalmente con formularios A901, salvo cuando les toque hacer en la segunda parte del año
la mensura rural y ahí tengan que preparar el legajo parcelario con el A910 correspondiente. Se tomará como antigüedad del edificio la fecha de su habilitación o la que informe el propietario. De disponerse de ambas informaciones, se computará como válida la que otorgue mayor antigüedad al mismo. La información de la antigüedad de la construcción es de fundamental importancia y en algunos casos de difícil estimación. Se deberán extremar las actuaciones en procura de una fidedigna determinación. ¿Por qué es importante la data de finalización que nosotros le ponemos a una construcción? Por lo siguiente. La data constructiva es un dato importante para ARBA porque en función de la misma están en condiciones de exigir el pago del impuesto inmobiliario retroactivo de los últimos 5 años. Ejemplo, una parcela tiene una edificación del año 2000, pero figura la fecha como baldía en los registros de catastro. Se realiza una declaración jurada a la fecha de hoy, abril 2025, cuando dando de alta esa superficie edificada en enero del 2000. Una vez que se registre esa declaración jurada, ARBA está en condiciones de exigirle al contribuyente el pago del impuesto inmobiliario retroactivo de los últimos 5 años. No le puede cobrar del 2000 al 2025. Los últimos 25 años no se los puede cobrar, solo les puede cobrar 5 años. ¿Cómo se calcula lo que tiene que pagar de estos 5 años? Se calcula como la diferencia entre lo que debería haber abonado como con el terreno con la construcción del año 2000 y lo que abonó como terreno baldío, más cargas por infracciones por no haber abonado el terreno. Es decir que si esta persona hubiese declarado en el año 2000, hubiese abonado 20 años de impuestos más que de haberlo hecho la declaración ahora. ¿Saben ustedes por qué ARBA solo nos puede reclamar o les puede reclamar a los contribuyentes solo 5 años de impuesto retroactivo? Por la prescripción liberatoria. 3 o Perfecto, por la prescripción liberatoria. 5 años, me parece que. 5 años. Como pasaron más de 5 años y nosotros estamos declarando algo que pasó hace más y la deuda corre desde el momento que se declara, pero no nos pueden exigir por prescripción liberatoria más de 5 años, solo nos cobran desde el momento que declaramos, desde el día de hoy, 5 años hacia atrás. Por eso es importante el tema de las fechas. Medición de accesiones. Se deben relevar los edificios, instalaciones complementarias y otras mejoras existentes en las parcelas, salvo las excepciones establecidas en los ítems 2 y 3. El relevamiento se realizará de modo que queden determinadas las medidas lineales necesarias para el cálculo de superficies de los hechos relevados y para el control de cierre de las figuras que las representan. Deberán diferenciarse las partes de accesiones de diferentes materiales, estado de conservación o antigüedad, que determinen distintos valores unitarios por unidad de superficie cubierta. Deberán ejecutarse las operaciones topográficas necesarias para determinar la ubicación de las accesiones dentro de cada parcela y la distancia entre los diversos cuerpos de edificación, de modo que puedan representarse y acotarse en sus croquis representativos. Se considera superficie cubierta las que están techadas, tienen cerramientos en todo su contorno. Se considera superficies semicubiertas las que estando techadas tienen su contorno parcialmente cerrado, no siempre aptas para la habitación o trabajo permanente o esté expuesta a la intemperie. No se consideran como cerramientos rejas, alambres, cadenas o mosquiteros. Altura de edificios. Deberá relevarse toda planta de edificio cuya altura sea igual o superior a 2 metros. Dicha altura se mide desde el nivel del piso a fondo de viga o tirantes. Los edificios de altura
menor a la indicada no se relevarán y se indicará en el croquis del relevamiento como ESB, edificación sin valor. Es decir, que ¿vieron las casas alpinas que tienen techos pronunciados y cerca de las paredes a veces la altura del suelo, del piso al techo es inferior a 2 metros? Bueno, esa superficie no es computable, pero el resto de la habitación sí es computable. Lo mismo con los altillos. Hay altillos que miden 1,80 m de altura. Esos altillos no son justipreciables, son de edificaciones sin valor. Bueno, terminamos con la primera y empezamos con la segunda diapositiva, que es menos teórica. ¿Alguna duda, alguna inquietud, alguna curiosidad sobre lo que vimos antes de empezar con los formularios? ¿Más o menos entendió? Yo no entendí lo último, lo de la altura. Ok. Ahí te... Estas presentaciones después las mandás por el campus. No, por el WhatsApp, perdón. Sí, obvio. Bueno, vamos a hacer un dibujo precario usando el Paint. ¿Vieron las casas alpinas que son de esta forma? Sí. Okay, supongamos que esta es una planta, segundo piso, planta baja, planta primer piso y acá. Vamos a cambiar de color. La línea roja indica que del piso al techo hay más de 2 metros. Todo lo que está por debajo de esta línea, toda esta zona, la altura del suelo al techo es inferior a 2 metros. Estos metros cuadrados edificados en este sector no se computan, no son justipreciables, no tienen la altura suficiente para ser susceptibles del justiprecio. Pero todo este sector, cuya altura del suelo al techo es superior a 2 metros, sí se declara. Lo que está acá se declara, lo que está en rojo no se declara. Ahí se entendió un poquito mejor. Sí. Ok. Bueno, formularios de avalúo. Son aquellos formularios de ARBA que se confeccionan a fin de actualizar la evaluación fiscal de un inmueble en la provincia de Buenos Aires. Los formularios se presentan en ARBA en el marco de una declaración jurada o de un acto de levantamiento parcelario. Declaraciones juradas son aquellas en las cuales los propietarios o poseedores completan los formularios de avalúo en papel y los entregan en alguna dependencia de ARBA o realizan la declaración jurada en forma digital en la web de ARBA. El agrimensor puede realizar la DDJ debiendo previamente haber abonado los aportes profesionales. El trámite no tiene costo alguno si la presentación de la declaración jurada es realizada por el propietario, independientemente sea papel o digital. Actos de
levantamiento parcelario es cuando el agrimensor completa los formularios de avalúo, papel o digital, en el marco de una labor de constitución de estado parcelario o al momento de registrar el legajo parcelario de un plano de mensura o propiedad horizontal. Cuando hacemos una declaración jurada, completamos el formulario 901. Cuando hacemos un estado parcelario o un legajo parcelario, completamos un A901. Lo que son declaraciones juradas web, ya no se completa el formulario 901 ni nos dan un formulario 901 como era antiguamente. Así que únicamente los formularios resúmenes 901 se presentan cuando la declaración jurada es vía papel. ¿Qué diferencia hay entre estos formularios resúmenes? Que el A901 contiene muchísima más información que el 901. Veamos un formulario resumen 901. En el frente tenemos en el margen superior derecho los datos catastrales identificatorios, partido partida y nomenclatura catastral. Tenemos un croquis de ubicación donde se dibuja la ubicación de la parcela dentro del macizo catastral, ya sea manzana, chacra o quinta fracción. Y en el centro del frente del formulario, del lado izquierdo, la información de formularios realizados. 903, 903/2, 905, según corresponda, y tenemos que completar la data y las superficies. Como pueden ver, en el margen derecho del centro, lo que es evaluación de tierra no se completa. Vamos a ver un formulario resumen A901. En la parte superior se completan los datos catastrales, partido partida y nomenclatura catastral. Se completan los datos de tierra, superficie de tierra y el valor, que en el 901 no se completaba. Y fíjense en el 901, únicamente se completa formulario, tipo, data y las superficies edificadas, nada más. En el A901 tenemos que indicar formulario, cantidad de tildes a la E, la cantidad de cuánto suban ese puntaje, la data, cuántos metros cubiertos edificados por formulario, cuántos semicubiertos, las accesiones. Es decir, hay muchísima más información en el A901 que en el 901. También tenemos un recuadro donde se completan las mejoras y un recuadro final donde figura la totalidad de la evaluación fiscal del inmueble, donde va el valor tierra, el valor del edificio, mejoras y común y un total. Y un recuadro en la parte inferior derecha destinado a observaciones profesionales, que es un recuadro importante al momento del legajo parcelario y del estado parcelario, que lo vamos a ver o le vamos a dar más importancia cuando veamos las clases de estado parcelario y legajo parcelario, no tanto ahora en la parte de revalúo, de declaración jurada. Los formularios de avalúo que acompañan del 901 o el A901 están en función del destino al que están afectadas las superficies a declarar. 903, casa de familia, hoteles, museos. 904, negocios de más de 100 metros cuadrados, bancos, recreos. 905, fábricas, talleres, aeropuertos. 906, teatros, cines.
¿Cómo se completan estos formularios? Vamos a estudiar el caso de un 903. Los demás se completan de forma recíproca. Vamos a ver de forma manual cómo se completa, pero en la realidad, en la práctica, ustedes lo van a hacer ya sea en el CIAPA o en la página de ARBA y luego importando el formulario al CIAPA. Se completan primeramente los datos catastrales, se identifica cuál es el formulario, en este caso es 903/1, si hay más formularios van a ser 903/2, 903/3. Vemos la clasificación de los materiales constructivos. Tenemos que completar lo que vemos en esta edificación. Si el techo es de losa de hormigón, el cielo raso es de revoque de cal, y así, y nos va a dar vamos a determinar la cantidad total de tildes tachadas. Estas tildes después la cantidad se transcribe en el reverso del formulario. Por lo general, la mayor cantidad de tildes me va a determinar el tipo constructivo del cual es esta edificación. En este caso, al haber mayoría de tildes del tipo D, la construcción es del tipo T. Además de reconocer los materiales, hay que indicar el estado constructivo, es decir, en qué estado está, si está bueno, regular o mal. En este caso, la mayoría de las edificaciones están en un estado regular o malo. Luego las tildes, la cantidad de tildes o de cuadros que completamos en el frente se transcriben en el reverso. Los valores básicos ya están determinados en los formularios, son determinados por ARBA y se actualizan cada muchísimos años, así que hay valores irrisorios, pero bueno, es evaluación fiscal. Recuerden que evaluación fiscal es distinta a la evaluación comercial. La evaluación comercial es la evaluación que determina un martillero al momento de comercializar un inmueble. La evaluación fiscal es el valor fiscal que se le determina a un inmueble a los fines del cobro del impuesto impositivo. Ambas son valuaciones, es decir, se le otorga un valor al inmueble, pero tiene distintas finalidades. La evaluación fiscal tiene como objeto garantizar un cobro justo de impuestos. Pero bueno, los valores básicos de la construcción de los formularios de avalúos no se condicen realmente con la realidad. Se multiplican los valores básicos para las características por la cantidad de tildes y luego a través de un promedio ponderado se determina la evaluación del valor unitario de la edificación. Luego hay que buscar en la tabla correspondiente de depreciación en función de mi tipo de construcción, en este caso es tipo D y está de conservación regular. Hay una tabla donde vemos en función de la antigüedad, al tipo y al estado, qué coeficiente de depreciación le corresponde. Se entra por la columna izquierda, vamos estudiando la cantidad de años que tiene esa edificación y luego buscamos el coeficiente correspondiente a través del tipo constructivo y del estado en el cual se encuentra. Entonces tenemos por una parte de entrada los años del día de la fecha hasta el día de alta de la construcción. Y en esta tabla tenemos
como el lote de entrada, el tipo y el estado. A través de esta tabla, que en verdad después el programa lo calculó solo, obtenemos el coeficiente de depresación. Cuando las construcciones son del tipo D y E, las superficies semicubiertas computan como un 30% del valor cubierto. Cuando las construcciones son del tipo A, B o C, las superficies cubiertas computan como si fueran la mitad de la superficie cubierta. Entonces, este valor de depresación por el valor unitario que yo determiné a través de la cantidad de tildes por la superficie edificada, me va a dar los valores del edificio. Los valores de edificio hay que sumarles el valor de las instalaciones complementarias. En este caso había un baño principal. De vuelta hay otras tablas que me dicen en función al año, al estado constructivo, cuál es el valor del baño, que multiplicado por el coeficiente de depresación me da el valor de la accesión. Y la sumatoria de las instalaciones complementarias más el valor del edificio me dan la evaluación de esa edificación. Este valor, este total, es el que se transcribe en el formulario 901 o A901. Y en el caso que lo tengamos que transcribir al A901, tenemos que indicar formulario, cantidad de tildes, suma, estado, data, metros edificados, cantidad de baños y el valor edificado, el del fiscal del edificio. Quédense tranquilos que todo esto lo realiza el programa, el CIAPA o ARBA, cuando completamos los formularios 903 en el sistema ARBA y luego lo importamos al CIAPA. Pero bueno, es importante ver de dónde salen todos estos valores para entenderlos. Y bueno, la suma del valor tierra y de los formularios de edificación, en este caso tenemos uno solo, el 903, por eso transcribimos el valor del edificio como el valor del edificio total, en el formulario 906, nos da el valor total de la edificación. En este caso, como es muy precario, es de 289.000 pesos con 289.929 pesos. Valoración fiscal, 347.915. Ustedes me dirán, ¿por qué son distintos este valor que yo tengo en el formulario A901 por sumas de este valor fiscal, que en este caso era de hace 5 años? Porque estos valores que tenemos acá, estos valores totales que yo tengo en el A901, son valores relacionados con estos valores básicos que se calcularon hace muchos años. Entonces, para actualizar la evaluación fiscal, como esto se hizo hace muchos años, estos valores no se actualizan año a año, en vez de actualizar año a año estos valores de todos los formularios, lo que hace ARBA es multiplicar por un coeficiente de ajuste el valor arribado para actualizarlo a la fecha de hoy. Es el caso similar al coeficiente de ajuste de depreciación. En este caso nosotros arribamos un valor y para actualizarlo se lo multiplica por un 1.25, 1. Tanto, según corresponda. Eso lo va haciendo ARBA. Bueno, nos queda en otra
clase ver en un ratito algunos ejemplos prácticos para terminar con la idea de revalúo, pero bueno, la parte importante ya la terminamos. Consultas, dudas, inquietudes, comentarios. Por mí no. Bueno, después, más tarde, les paso estas diapositivas para que las puedan leer. Así que bueno, podemos hacer un pequeño recreo y después siguen con Gerardo. ¿Les parece? Está bien. Le voy a dejar a Gerardo este mismo link, así en 5 minutos vuelven a conectarse a este enlace. Bueno, chicos, nos vemos. Hola, sí, escucho. Recién me puse el auricular que no tenía. ¿Qué me decían? Sí, estamos. Sigo sin escuchar. No, les di un recreo de 5 minutos. Hay un temita con el audio. Ahora, a ver. Digan de vuelta. Hola. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien. Deben haber quedado agotados, ¿no? Mucho contenido. Sí, les di un recreo de 5 minutos. Ah, pero siguen con Legajo. No, nos quedó un temita chiquito, pero lo vemos en las próximas clases. Bueno, entonces son 4:30. ¿Menos 20? ¿5 menos 20? ¿Arrancamos? Bueno. Hola Francisco, Leandro, ¿cómo andan? ¿Cómo va? Todo bien. Hola Vicky. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. ¿Cómo andas, Nidia? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Nidia? Bien. Cansados, ¿no? Sí, anduve temprano. Yendo a hacer varias cosas. ¿Y te salvaste de venir hoy? Sí, pero tuve que ir hasta el BUO en José C. Paz para llevar a mi nieto, que lo tiene que operar de la muñeca. Así que. ¿Y vos cómo andás hablando de muñecas, de la caída? Y llegué a las corridas. Es más, empecé la conexión. Bien, me sigue molestando. Mañana tengo que ver al traumatólogo que voy yo. Me hice otra placa a ver qué es lo que pasó. Y tengo que hacerme una mamografía porque en el pecho tengo un moretón y como un bulto, parece del mismo moretón, pero no sé todavía. Así que bueno. Bueno, esperemos que no sea nada. Tengo que ver eso. Todo de la misma calle. Ah, bueno. No, espero que no. Sí, El golpe nada más. Claro. Bueno, tiene arreglos. Bueno, hola a todos los que entraron. Creo que hola, buenas. Todos, más o menos, como para arrancar, porque así no lo hacemos tan larga. ¿Están listos? Sí, en parte sí. Bueno. Sé que tuvieron una clase bastante extensa con Facu, así que deben estar ya con poca capacidad de cosas nuevas, así que voy a tratar de no entrar mucho en detalle y hablar un poquito de las generalidades del parcelario en capital. ¿Sí? Además, el tema trámite es tan dinámico, por ello les digo una cosa hoy y el día que se reciban cambió totalmente y bueno, así que fue conocimiento inútil. Pero sí es importante que tengan los conceptos generales, ¿no? del asunto. Bueno, esto vamos a hablar un poquito del estado parcelario en capital. Ahí les mandé un montón de archivos. Ármense una carpeta con todo eso.
tienen un ejemplo completo que les va a servir para machetearse, ¿no? El día que tengan que hacer el parcelario en la casa de Rosa, o algún cliente que enganchen ustedes, les va a servir. Como consejo general, no del parcelario, sino de nuestra profesión, siempre que nos toca un trabajo nuevo, registrable sobre todo, tenemos que conseguir algún plano que ya esté registrado, aprobado, y ver cómo se hace, ¿no? Porque de entrada vamos a tener más dudas que certezas, ¿no? Así que el consejo de tener un machete, algo que ya esté funcionando, es muy bueno. Además de consultar a colegas que ya hayan transitado por un trabajo parecido. Bueno, vamos al parcelario en capital. ¿Tienen idea para qué se hace? ¿O para qué casos es obligatorio? Algunos de ustedes deben estar trabajando. Se hace para toda transferencia de dominio. Exacto. O sea, dicho en otras palabras, compra-venta, ¿no? También se hace cuando hay ¿Título gratuito no hay también? Sí, por un momento lo suspendieron y ahora volvió. O sea, cuando un padre dona un hijo, eso se llama título gratuito. Ahí también, cuando se va a escribir al registro de la propiedad de la donación, hay que llevar el estado parcelario. Eso lo hace el escribano. Y el abogado que hace las sucesiones, hace un juicio para declarar quiénes son los herederos de una persona fallecida. Cuando quiere escribir en el registro de la propiedad quiénes son los herederos de esa persona fallecida, también le van a pedir el estado parcelario. ¿Sí? También tenemos que hacerlo cuando aprobamos un plano de mensura. Hay que hacer el primer estado parcelario para la parcela que surja, o tal vez si era una mensura simple, no es una parcela nueva, pero también hay que hacerlo. Ese estado parcelario primigenio se llama legajo, igual que en provincia. Pero es igual que un estado parcelario intermedio. Hay otro caso que lo hablamos el otro día también, para las mensuras, que también se aplica a los parcelarios. Imagínense que yo compré un terreno, la escritura dice 8,66 por 30, la plancheta dice 8,65, muy parecido. Tomo posesión del terreno, lo mido y tiene 8,50, tiene menos. Y bueno, esa es la realidad. Entonces, ¿qué puedo hacer para actualizar los datos catastrales, para presentar planos de obra, para que me coincidan con las medidas reales del terreno? Puedo hacer una mensura, como hablamos el otro día, pero hay algo más, un primo de la mensura, que es el estado parcelario, que es más sencillo, más económico. Y más rápido. Y más rápido. Entonces, presento un estado parcelario y actualizo ya los datos catastrales. Y el arquitecto presentará el plano de obra con las medidas reales del terreno. Bueno, y esos son los casos, ¿no? Hay algunos que son obligatorios, como vimos, y otros voluntarios. Hay derechos reales como hipoteca o el usufructo que ponen los padres cuando donan, que no hace falta, no se exige el estado parcelario, así que ahí no. También cuando un juez embarga una propiedad, por ejemplo, tampoco hace falta estado parcelario. Bueno, hay algunos casos que no hace falta hacer estado parcelario. Por ejemplo, si la parcela tiene un plano de propiedad horizontal aprobado sobre la parcela, por más que no haya reglamento, que no hayan vendido nunca las unidades, ahí no hace falta hacer estado parcelario. Tampoco si el inmueble es de la ciudad o de nación, o si es de procrear, o si es un barrio popular, ahí están eximidos de hacer estado parcelario. Vigencia, es muy parecido a provincia. ¿Cuánto dura una vez que se registra? El parcelario al final viene con una fecha de registro, a partir de ahí empieza a correr un relojito que determina la vigencia. El que dura menos es uno que el propietario firma un compromiso de que en un año se va a demoler, ¿no? Aunque esté todo construido, el propietario dice, bueno, yo me comprometo a que en un año se vaya a demoler. Entonces el agrimensor cuando va solo releva las medidas del terreno, no importan las construcciones, no importa nada, solo el perímetro. Ese es el que menos duración tiene, dura un año nada más. Después si es baldío dura 2 y si está construido dura 6 años. Lo que no tengo idea, la subsistencia, porque es muy nuevo, todavía no se han vencido. No sé cómo va a ser la subsistencia, si va a ser como en provincia o va a haber que hacer un parcelario totalmente nuevo, una vez que se venza. El tiempo dirá. Bueno,
supónganse que me contratan. ¿Qué antecedentes tengo que juntar? Bueno, por un lado, toda la parte catastral, que son las planchetas, planos de obra, planos de mensura. Eso me lo van a dar de oficio, ¿no? Una vez que yo inicie un expediente para un parcelario, me van a mandar todo lo que tiene catastro. Por otro lado, en el registro de la propiedad tengo que conseguir un informe de dominio, ¿sí? Que es el resumen de la escritura. Y en rentas, en una tercera oficina, tengo que conseguir el certificado de empadronamiento, que ahí van a venir los metros que tiene renta empadronado, la antigüedad o la data, y el estado y la categoría. Eso, tengo que juntar todo eso. ¿Puedo ir a medir antes? Sí puedo, pero mejor tratar de juntar todo y ya voy a medir con toda la documentación. Pero ya van a ver cuando se reciban que esto es... van a trabajar siempre apurado porque necesitan resultados los clientes y probablemente vayan a medir sin todos los antecedentes. Les va a pasar. Pero lo ideal sería poder juntar todas las cosas antes de ir a medir. Una pregunta. Sí. Viste que dijiste que si tenemos tema de mucha diferencia de medidas, más rápido hacer un estado parcelario para actualizar los datos catastrales. Pero eso no me corrige el título, ¿o sí? O sea, ¿le sanea el título? Excelente pregunta de Vicky. No, el estado parcelario es como un primo menor de la mensura. Sí va a actualizar todas las medidas en catastro, pero no sirve para hacer una escritura. No sirve. Sí o sí tengo que hacer una mensura. Listo, gracias. Así que bueno, corrige muchas cosas, pero no es completa como una mensura. Bueno, estamos con la vigencia, ya pasamos. Antecedentes. ¿Qué hay que medir cuando voy a la parcela? ¿Qué tengo que medir? Lo más importante es determinar las medidas de la parcela, ¿no? Eso sería como el núcleo de trabajo, medidas lineales y angulares. Si bien ya van a ver en el parcelero terminado, no pongo los ángulos, tengo que armar un CAD con las medidas reales y los ángulos reales. Entonces, ¿se acuerdan en Capital qué tenemos que medir? Las medianeras, ¿no? En Capital está todo casi consolidado con medianeras. Es raro encontrar un terreno que no tenga una medianera. Puede ser, pero es raro. Entonces, si es un rectángulo, las 3 medianeras, la línea municipal y los espesores de las medianeras, que me la tengo que rebuscar, ¿no? Muchas veces no lo voy a poder medir directamente. A veces si hay una escalera, subo, la mido, o de una terraza, estimo si es de 30, 45 o 15. Eso lo puedo hacer fácilmente. Y otras veces... ¿Cómo diferencias? ¿Cómo, Lucas? ¿Cómo diferencias si un muro de 44 o 60? Y si no podés subir, no lo podés medir directamente a ojímetro. O con lo que vimos el otro día, mocheteo, si pudiera llegar a entrar a la parcela lindera. No, digo, pero no tenés forma, son muros altos y no tenés forma de medir a ningún lado. Bueno. Solo ves la disposición de los ladrillos. Ahí ya está complicado. Un poco por el barrio, ¿no? Si estás en barrios que son más jóvenes, son todas de 30. Si estás en San Telmo, puede haber paredes de 60. Sí, por ejemplo, me pasó en una parcela que lindaba con 3, era una parcela larga, y sí, en una parte tenía un muro de 45, después en otra parte que lindaba con otra tenía un muro de 60 y en el fondo tenía un muro de 30. Sí, construcciones muy viejas había muros de 60 y más también, sobre todo en la zona de San Telmo. Ahí el Cabildo tiene paredes, muros de 1,20 m de ancho. Un montón. Miren, es más arte que ciencia, ¿no? A veces, predecir el ancho, porque realmente Rosa quería... Horacio, sí, vecino. No, iba a cortar agujereadora y mecha de vidia. ¿Cómo? Agujereadora y mecha de vidia. Pero sí. Es una larga. El comité descontento. Creo que no conseguí. Miren, Rosa quería, cuando se hizo la ley de catastro, quería proponer que el vecino se obligue a dejarnos pasar, ¿no? Que esté en la ley. Igual, aunque esté en la ley, que te abran la puerta a un vecino para entrar es muy difícil. Así que bueno, tenemos que tratar de verlo de arriba, como sea. Subirnos a un techo y aún así no tenemos 100% certeza, porque por ahí vemos el coronamiento del muro, pero abajo, un poco más abajo, más ancho también. Otra cosa que nos ayuda a saber si el muro es de 45 o más es
Hay unas ventilaciones de cerámica que son como unos sombreros, no sé si alguna vez las vieron, en el coronamiento de los muros. Son ventilaciones de baño, son de cerámica roja, terracota, así como un sombrerito. Sí, sí. Bueno, eso nos da la pauta que ya es una pared de 45 o más. Entonces, si vemos el sombrerito, bueno, ya podemos sospechar que es de 45. Bueno, supongamos que ya determinamos las medidas lineales y angulares de la parcela. Yo aconsejo ir con estación total, ¿sí? Que nos va a ayudar mucho después a armar el parcelario, ¿no? Mucha gente va con un disto, mide más rápido por ahí, pero después va a estar un montón en gabinete para armarlo bien. Así que este trabajo hay que hacerlo bien, porque si va a actualizar el catastro, no puedo hacer una chantada. Bueno, ¿qué más? Tengo que ubicar la parcela en la manzana, así que tengo que medir por lo menos una distancia esquina. Lo ideal sería 2. Una pregunta, ¿con qué tolerancia, digamos, si yo tengo el plano de mensura y voy y mido, ¿con qué tolerancia digo esto está bien o lo tengo que rectificar? Y 3 centímetros más o menos. Tenés que andar, que es más o menos la rugosidad de lo que estás midiendo, la falta de plomo, ¿no? Tenés que tratar de andar por ahí. O sea, si por mensura tiene 8.50 y a mí me da 8.53, lo dejo. Perdón. No, pensé que decías la precisión de tu medición. Comparando, no hay tolerancia. Lo que vos digas es lo que vale y lo que va a actualizar el catastro. Nadie va a ir a revisar lo que hiciste. En las mensuras, sí. Cuando haces una mensura, sí. Cuando difiere más de 10 centímetros en el frente o más de 50 centímetros en el largo, la parcela, o sea, lo que vos presentaste en tu plano comparado con la plancheta, ahí te lo van a ir a ver. Pero en el parcelario, no. O sea, tu palabra vale y no la controla. No sé si era esa tu pregunta, Leandro. Sí, está bien. No, digo, porque por ahí también vos podés deducir espesores y tenés una medida interna y de la mensura sabés que la parcela mide tanto, bueno, más o menos. Claro, Está, sí, eso nos ayuda. La simetría te dice que es de tanto, pero se tiene Más que nada, más que la plancheta, que por ahí estaba mal medida, el título también. Ver el título para terminar de definir si era de 30 o de 45. Eso nos va a ayudar. Bueno, por ahí algo que tener en cuenta es si la parcela te mide, vos mediste 8.67 y vos vas a poner ese valor. Sí. Y después el día de mañana van a construir un edificio, en el código de edificación te pide que si una parcela es mayor a 8.66, te pide que los cajones de escalera sean de 2.50. Entonces por 1 centímetro vas a encajar un cajón de escalera de 2.50 en vez de tener uno de 2.30 si le hubieras puesto 8.66. Bueno, esas cosas son de sentido común, ¿no? Sí, en obras por más que te el que va a comprar es una constructora que sabés que va a demoler y va a construir, bueno, ahí le pones 1 centímetro menos. No es que estés mintiendo, porque cuando midan se van a dar cuenta que toman la medida un poco más arriba, un poco más abajo y ya ese centímetro está ahí. No, estamos modelizando una realidad que no es un dibujo en AutoCAD, la realidad. Es algo mucho más complejo. También le cambiás un poquito el espesor al muro porque no lo pudiste medir y ya ganaste ese centímetro. ¿Sí? Bueno, seguimos, que deben estar cansados. Bueno, además de, una vez que determinamos la parcela, la ubicamos en la manzana, ancho de calle no medimos acá para el parcelario. Me parece un error, porque sería bueno tener el ancho de calle para saber si la parcela está metida en vía pública o no. Pero bueno, no lo exige la norma. Sí en las mensuras, en las mensuras hay que medir cordones y ancho de calle y todo. ¿No lo da la plancheta el ancho de calle? No, hay una cosa que se llama perímetro de manzana, que es muy parecido a la plancheta, que ahí están los anchos oficiales, que no tienen que coincidir con los reales que vos midas, pero ahí estarían los oficiales. Se sacan ahí. Y en el plano índice también, o sea, te pasa el peito de la manzana y tenés la línea de edificación del frente, el ancho de calle total y el ancho de vereda del frente.
No, eso está en lo que se llama la ficha poligonal. Perdón, ficha poligonal. Sí, en la ficha poligonal sí tenés esos datos. Sí, tenés razón. Me hago un lío con progresivas de los frentes y lo que entran y salen esos frentes respecto a una línea que une los vértices de manzana. Sí, me confundí. No pasa nada. Antes que me olvide, que siempre me olvido cuando voy a medir. Además de medir, tenemos que sacar una foto de la fachada. Acuérdense, porque la podés bajar del Google, del Street View de Google, pero se fijan los autos a ver si no la truchaste de ahí. Y hay otra cosa también, el año de la toma. Capaz que hay fotos de hace 10 años. Claro, sí. Entonces, por ejemplo, acuérdense, porque si no van a tener que volver a sacar la foto y es un dolor de cabeza. Bueno, ¿qué más? Y después, bueno, te terminan las medidas de la parcela. Y ahora tengo que medir todo lo que hay adentro. Pero en muros interiores no. Tengo que determinar en cada piso el polígono de superficies cubiertas, semicubiertas y descubiertas. Piso por piso. ¿Sí? Después los voy a representar a cada uno de esos en layers y colores distintos. Entonces voy a tener sobre la parcela, en el modelo, uno arriba del otro, todos los pisos, y discriminando, ¿no? Cubierta, semicubierta y descubierta. ¿Qué más? Bueno, de medir y relevar no habría más nada. Sí, los destinos. Tengo que ver local, una vivienda. Los muros interiores que dijiste, entonces eso ni lo tocamos. No, la envolvente total de superficie cubierta. Semicubierta y descubierta. Sí, no me interesan las paredes interiores ni nada. Sí, los destinos. ¿Sí? Porque ahora van a ver más adelante que las comparaciones que tengo que hacer, y con eso vamos cerrando. Una comparación es con rentas, y tengo que saber qué destinos tengo en lo que relevé. A ver si se comparecen con lo que tenía rentas empadronado. Bueno, y ahora viene el gabinete, toda la cocina del parcelario. Me voy a la oficina o a mi casa con todo lo que medí, las fotos, los antecedentes, y tengo que producir un documento que es bastante escueto, lo que le vamos a entregar al cliente. Por ahí le cobramos $1.000.000 y le damos 2 hojitas, pero bueno, es así. El cliente no ve todo el trabajo que hay atrás. Toda la cocina que tenemos que hacer, que es básicamente dibujar el parcelario en la manzana georreferenciada, en el modelo. Vamos a dibujar todas las plantas. Si quieren les voy mostrando cómo sería. A ver. Téngame paciencia porque tengo doble pantalla, a ver si la pego. Bueno, me dice que tu pantalla no se puede compartir, no sé. Toda la pantalla, a ver, ahora. Ahí anduvo. ¿Se están viendo? Sí, se ve. Sí, bueno, es AutoCAD, que es bastante fulero para presentar. Bueno, esto más o menos es el documento final. Esta es la parcela, nombre de calle, el norte, siempre orientado para arriba, número de expediente. Bueno, y ponemos los vértices de la parcela A, B, C, D, dando toda la vuelta en sentido horario. Las medidas lineales, de los 4 lados, en este caso. Un rayadito a 45 de lo que está cubierto en planta baja, ¿sí? Y cruzado lo que son galerías y semicubiertas. Y sin vacío, sin nada, lo que es descubierto a nivel de planta baja. ¿Qué más va? Los linderos, ¿sí? Y no mucho más que esto. Este es el documento. Y la escala. A ver, acá abajo, no sé, ¿ven la escala? Esto es importante también. Gerardo, suponte que eso tenga 2 plantas. Bueno, solamente yo me quedo con la primera planta. Vas a representar en el documento que le vas a entregar al cliente solo la planta baja. ¿Sí? Ahora vamos al modelo, donde está toda la información, que esto no lo ve el cliente. Acá están encimadas en el modelo, sin cotas, sin nada, en la manzana georreferenciada, ¿ven? Todas las plantas. Vamos a ver la planta baja en particular. Vamos a apagar el segundo y el primero. Acá tengo la planta baja. Ven que hay polígonos rojos, amarillos y verdes. El amarillo se reserva para las semicubiertas. El rojo todo lo cubierto, verde lo descubierto. Vamos a tocar, por ejemplo, este patio.
Es todo esto, todo es un polígono descubierto. Y adentro de cada polígono que yo describo acá, tiene que ir un bloquecito. Por ejemplo, en el patio dice polígono descubierto. Acá dice polígono empadronado. Quiere decir que esto Renta ya lo tenía detectado y lo tenía empadronado en su base de datos. Y acá tenemos un polígono con un formulario que dice polígono 1, formulario 1/1. Este polígono rojo, lo voy a picar para que lo vean, no, el otro. Bueno, no está dibujado. Bueno, es esta especie de dos rectángulos medios apaisados. Bueno, ese polígono es algo que Rentas no tenía empadronado, lo tengo que identificar y lo tengo que ubicar. Es medio difícil porque no tenemos un documento gráfico de Rentas. Tengo que hacer investigación, preguntarle al propietario qué es lo último que construiste. Y bueno, y esperar que me diga la verdad y tratar de meterlo ahí. Es un poco de sentido común. Bueno, ahora voy a apagar la planta baja, que es lo que se representa en el layout. Bueno, este sería el primer piso. También tengo superficies no empadronadas, con estos bloquecitos rojos, un patio, una terraza y otra terraza. O sea, todo el primer piso estaba sin empadronar. Lo tengo que detectar y discriminar. Hay dos bloques porque se trata de una semicubierta, esta L así invertida es una semicubierta, y todo esto son los dormitorios de la planta alta. Y después hay un piso más, vamos a ver qué hay arriba. Ah, no, estaba el layer, pero no hay nada, eran 2 pisos nomás. Bueno. Entonces, bueno, el documento, lo que tengo que armar es esto. Dejo de presentar. Entonces, esta es la parte gráfica, ¿no? Que tengo que armarme todas las plantas, con todos los polígonos discriminados, los que están empadronados, los que no, cubierta, semicubierta, descubierta. Cada uno va en un layer distinto, con colores distintos. Los balcones también tienen colores especiales, porque están fuera de la parcela. Bueno, otra cosa que tengo que hacer es comparar lo que yo medí con el título de propiedad. Comparar sobre todo la superficie. Tengo que calcular la superficie de título, si no viene informada en el informe de dominio, y compararla con mi superficie de mensura. ¿Qué puede pasar? Lo que hablábamos el otro día, que hay un excedente. Si tengo más de 5% de diferencia, en más es un excedente. Es buenísimo que esté el estado parcelario porque le alertamos al que va a comprar que hay un excedente, que no es dueño de una parte de su parcela, que pensaba que sí, y la iba a poder comprar y iba a poder construir ahí, y no va a poder construir sobre el excedente. Así que miren qué importante que es poder hacer esto y alertar al comprador. El que les va a pagar es el vendedor, no le sirve para nada, por ahí le arruinan el negocio. Pero realmente le da mucha seguridad jurídica al que compra. Bueno, entonces, un universo es comparar contra el título de propiedad. Otro universo es comparar contra el plano de obra. El plano de obra es el permiso de lo que está construido, a ver si pagaron los derechos de construcción, contrataron un arquitecto, aprobaron los planos. Como la municipalidad nos va a dar el plano de obra, entonces vamos a mirar a ver qué es lo que no está. Tengo que detectar esa superficie que se llama contravención e informarla en el parcelario. Y por último... Entonces, ¿qué le tenés que preguntar al propietario? Si construyó algo, o sea, la diferencia va a saltar. Va a saltar contra plano de obra, pero no contra lo que te dice Rentas. Porque Rentas te va a mostrar, ahora les muestro lo que les da Rentas. Pero digamos, en la documentación que te dan, viene el plano de obra, ¿no? Miren lo que le da Rentas. Creo que lo tenía acá. Eso sí lo tiene Catastro. El plano de obra lo manda a Catastro, sí. Puede ser que no tenga plano, que les diga no manden nada, entonces, bueno, van a poner una nota que no hay nada en contravención porque no pudieron comparar. No había plano, no lo proveyeron de plano y no pudieron comparar, entonces no detectaron ninguna contravención. Esto también alerta al comprador. Está comprando una casa que está construida sin permiso o tiene una parte sin permiso. Si quiere pedir un crédito en un banco, el día de mañana el banco no le va a dar el crédito. Es importante que tengan los planos de obra aprobados. Bueno, a ver si les puedo mostrar lo que les da Rentas, que es un documento de texto
Ahí va. Miren, esto es lo que se llama certificado de empadronamiento. Miren qué escueto que es. Me dice que hay, me dice la superficie de la parcela, acá arriba, 215 metros. Me dice que tiene una construcción de 70 metros cuadrados de vivienda unifamiliar, categoría E del año 41, que yo no sé dónde está esto. Pero supuestamente tiene que estar en planta baja, no podía estar en el primer piso. Y después, en el año 60, Rentas le incorporó 9 metros cuadrados. Sería una piecita, ¿no? De 3x3. Y el estado regular de lo primero, bueno de segundo, y la categoría E, que es una categoría muy baja. Bueno, esto es lo que tiene Rentas, nada más. Si yo medí 100, no sé, 200 metros, bueno, me faltan 120, 121. Empadronar. Los tengo que ubicar en algún lugar de lo que yo medí. Seguramente abajo no están, porque lo que está abajo es más viejo. Entonces pueden estar arriba. Si veo una parte que es más nueva, ahí lo puedo ubicar. Bueno, entonces lo más complejo es cuando el parcelario difiere de lo que tiene Rentas. Si está igual, dentro de una tolerancia, hay una tolerancia del 5% para parcelas chiquitas, hasta 500 metros de construcción. Y después esa tolerancia va bajando, 3% para más grandes, no me acuerdo. Está les pasé ahí un apuntecito que hizo Rosa, ahí lo pueden repasar, la tolerancia. Igual, yo que hago, no sé, ya hice más de 100 parcelarios, no me acuerdo. Tengo que ir a ver la norma, a ver cómo es. Así que no se preocupen, no se llenen la cabeza de esas cosas, sino de los conceptos generales. Bueno, entonces, la última comparación es con Rentas, que es la más difícil. Si lo que tiene Rentas está en tolerancia con lo que medí, bueno, buenísimo. Ahí se termina la historia. Pero si hay diferencias, tengo que ubicarlas gráficamente y hacer un formulario evaluatorio, que se los pasé también, cargando las características de ese destino. Pónganse que es un local negocio. Bueno, me fijo el tipo de vidriera, los baños, etcétera. Voy tildando en un formulario que es para negocios, que es lo que yo vi, que no estaba empadronado, y lleno el formulario y lo voy a tener que también subir con el estado parcelario, ¿no? Para indicar la renta, bueno, tengo estos metros no declarados que son de tal característica, de tal destino, y también obviamente tengo que poner el año en que fue construido, eso me lo dirá el propietario. Si no tiene idea, tengo que mirar un poquito el Street View, a ver cuándo se agregó un piso, y ver esa fecha, porque si no tengo cómo sacarla. Hay propietarios que no tienen ni idea. No, yo lo compré así, te dicen. Y bueno, tenemos que hacer un poco de trabajo detectivesco con esto. Bueno, otra cosa más, lo último, así ya no los libero que deben estar muertos. Para cargar el parcelario tengo que tener toda la documentación armada. Ahí les pasé un Excel que cuando tengan que hacer uno, cárguenlo previamente. Tienen todos los datos de título, todos los datos catastrales, todas las superficies y todos los datos que haya que informar a Rentas. Hay que armar un Excel con todo, porque la carga se hace en el trámite a distancia, que tiene un tiempo, y se les puede cerrar la sesión y cargaron, no sé, 200 datos y se les cerró y perdieron todo. Así que tiene que tener todo más o menos armadito, la parte gráfica y todo lo de datos. Y después, lo último que les quiero contar, hay una cosa que se llama validador, que es un programita donde yo cargo, por un lado, el DXF de lo que dibujé, y por otro, todos los formularios que cargué en el trámite a distancia, tanto de dominio, de rentas o de catastro, los meto en ese validador, que es un programita que hizo el subgerente de catastro de la ciudad, Quinterno, no sé si lo conocen, Nicolás Quinterno. Sí, de legal. Sí, claro, de legal lo tuvieron, sí. Sí. Bueno, es un programa bárbaro, algunos profesionales se quejan, pero está buenísimo porque nos ayuda mucho, nos da seguridad que lo que estemos presentando esté bien. Y ese validador chequea como más de 60 cosas distintas. Y si hay un error, bueno, lo pone en rojo y nos indica cuál es el tipo de error. Bueno, lo corregimos hasta que el validador esté todo en verde y podemos presentar el parcelario. Si nosotros presentamos un parcelario con errores de validación,
nos dan de baja el expediente, hay que empezar de vuelta. O sea, nos limpian de un plumazo de entrada. Así que... ¿No le puedes enviar una nota diciendo por qué te sí, está dando en rojo? Pero eso ya es sintonía fina, es para el posgrado de parcelario. Sí, podemos hacer alguna aclaración cuando hay algo que el validador está dando por malo, pero que no tenemos opción de presentarlo así, que no sea de esa manera. Otra cosa más que informamos también son las invasiones. Cuando hacemos un parcelario, es importante, ahí las vamos a dejar graficadas. La semana pasada, miren, fui a medir uno al lado de las vías de tren, que los muestro. Un segundito, es interesante. Ahí va. No voy a dar nombres. Este es un miembro de Rata Blanca que construyó, se hizo la casa, un voladizo sobre las vías de tren. ¿Lo llegan a ver? Acá, toda esta parte que está cuadriculada. Acá. Voy a hacer Sí, se ve. Esto se hizo toda la casa arriba de las vías. Entonces, nosotros también tenemos que alertar de estas situaciones. Este cuadriculado está en tierra de ferrocarril. Los parcelarios sirven para esto también, para alertar de estas situaciones al que vaya a comprar, o al hijo que recibe en donación una propiedad de su padre. ¿Y qué otra cosa más tendremos que indicar? ¿Qué les parece? Afectaciones. Muy bien, eso, claro, si va a haber un futuro ensanche de calle, o por ejemplo, ahí donde están las vías del Sarmiento hay un corredor verde, donde hay que dejar unos retiros importantes a la construcción, todo eso se marca. Entonces, es una herramienta bárbara el parcelario para alertar al que compre, porque el escribano no hacía nada de esto. Copiaba la escritura que viene de hace 100 años, los linderos de hace 100 años, y capaz que la parcela estaba en otro lugar. Así que tenemos que hacer valer nuestro trabajo, es muy importante. Ahí ese voladizo era todo un cubierto, ¿sí? No. Con balcones. Planta baja era galería y arriba, no, tiene la cocina ahí arriba, tipo. Sí, es un departamento lindo. Ya. Es una casa muy buena que la hizo un arquitecto famoso, que van de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo a visitarla. Es interesante la casa. Pero después el hijo, que se construyó arriba de esa casa y bueno, terminó arriba de la vía. A sabiendas. Pero bueno. ¿Es de Balinari? No, ¿el nombre? No. No, lo dejamos ahí. Bueno, ¿tienen algunas preguntas? Algunos ya me imagino que están trabajando en esto. Yo una consulta. Si tenés una ochava de una casa antigua de 2 metros. Sí, o sea, vas a medir reglamentación, el cateto tiene 2 metros. Ahora por reglamentación la nueva línea oficial te dice que es 6. Sí. Entonces vos presentás una mensura, incluyendo la ochava de 2 metros y pones invasión de vía pública en lo que te queda. Bueno, hay que ver lo que dice el título. Y ponerle que en el título está incluida esa ochava de 2 metros, no está invadiendo todavía. Ok, sería una sesión, digamos. Vas a marcar la línea oficial de ochava, gráficamente, que va más atrás, pero vos tenés dominio, porque está en tu título, de esa ochava de 2 metros. Claro, pero es de la persona, es como cuando pasaba que antes los frentes eran más chicos, después con la normativa eso cambia, la gente le quedó así el frente. Claro, sí. Entonces, pero el día que esa persona quiera construir o vende y venga otro y construya y demuela, ahí sí está obligado a retirarse a los 6 metros o 4, lo que diga la reglamentación, y está obligado también a ceder la ochava a la vía pública y descargarla de su título. Eso solo se hace con una mensura. Yo no puedo descargar una ochava con un estado parcelario. ¿Sí? No, acuérdense que es el primo pobre de la mensura esto. No tiene todas las atribuciones. Necesito una mensura para descargar de mi título la ochava. Y una pregunta, cuando se registra PRI o se utiliza el estado parcelario,
Después, eso queda sentado en la escritura, queda sentado en algún asiento del informe de Sí. dominio. El Porque escribano, no se trata a título, supongo digamos. que copia las medidas, dice, según título tanto, que es tu derecho, ¿no? Y según el estado parcelario, que no te da derecho sobre la tierra, sino que es declarativo, es informativo de lo que hay, tales medidas que son las que mide el agrimensor. Y va a poner todas las notas que pusiste vos, que hay superficie sin empadronar, que si se genera una deuda con rentas la va a pagar el vendedor, por ejemplo, que hay una ochava, por ejemplo, tu título puede incluir la ochava, pero ya está retirada a 6. Entonces pones una nota que la ochava todavía no se descargó de vía pública, no se descargó del título, porque no podés con estado parcelero, pero pones una nota alusiva que la ochava no se descargó del título. Bueno, todas esas notas el escribano las va a poner seguramente en la escritura. Va a poner si hay superficie en contravención que no está en plano de obra, si hay invasiones, todo eso vas a poner una serie de notas. Y luego en el informe de dominio se pone algún asiento. No. O algo así, no aparece nada, digamos. O sea, si yo pido el informe de dominio de una propiedad, no me puedo enterar si tuvo un estado parcelario o no. ¿Cómo es la pregunta, Lucas? Sí. Que, por ejemplo, en la parcela tuvo un estado parcelario. Si yo pido, por ejemplo, un informe de dominio de esa parcela, en ninguna parte me va a decir que existió un estado parcelario o algo así, no. así como hay algún movimiento de dominio. Me parece que no te lo informan eso en la materia. ¿Pero no te lo deberían dar el catastro cuando inicias el trámite? ¿Antecedente? Una vez que aprobás el parcelario, pidieron alguna vez acá en la ciudad la plancheta, el croquis de la parcela? Sí, pero ahí dependés que lo hayan actualizado. Claro, una vez que se registra el parcelario, ese parcelario va a ser el croquis de la parcela. Así que no vas a tener toda la información del estado parcelario, pero sí las medidas de la parcela que surgen del parcelario y el dibujito. Como dice Lucas, bueno, a veces tarda un poquito en actualizarse, pero bueno, lo van actualizando como pueden. O sea, no forma parte de la documentación que te entregan a vos cuando iniciás el trámite. No. Cuando, por ejemplo, empezás una obra y pedís la plancheta. No, cuando vas a hacer el estado parcelario y vos iniciás el trámite y dijiste que te dan documentación, ¿no te entregan el anterior estado parcelario? No sí, te lo van a dar. Lo que pasa es que son tan nuevos que es raro que alguien empezó en febrero del 23, que alguien haga de la misma parcela de vuelta un parcelario. Pero si lo hicieras, ahí te viene como antecedente el estado parcelario anterior. Sí, claro, te va a venir. Planos de mensura, planos de obra, todo lo que tienen te lo pasa. Podría ser uno, por ejemplo, para subsanar que se haya equivocado el anterior. Sí, bueno, se estaba pensando eso, Lucas. Ponele que vos mismo te equivocaste. Claro, y te diste cuenta después que lo registraron. Entonces, ¿cómo se corrige eso? Con otro estado parcelario. Y bueno, ahí me va a venir de antecedente el estado parcelario que hice mal, el anterior. Pero la escritura ya se hizo. Sí, pero no te da, ojo que, como decíamos, las medidas que yo pongo ahí, las superficies del estado parcelario, no me dan derecho sobre la tierra. No, digo que la ventaja para el comprador, en este caso no fue ventaja. Sí, hay que ver si lo leen, ¿no? Uno se mata laburando y después hay que ver quién. Los escribanos, bueno, son más meticulosos. Puede ser que ellos sí lean todas las notas con atención. Puede ser una ventaja si la parcela tenía un excedente y vos pusiste que no había y lo escrituraron así. Y ya te escrituraste con tierra que es de la ciudad, por ejemplo. Sí. Ahí sería una ventaja. Sí. Sí, pero bueno, nosotros damos fe de las medidas y de todo, ¿no? Tenemos que tener cuidado de no equivocarnos. Y no hacer chantadas, ¿no? Que nos vengan a proponer, ¿no? Hacemos un parcelario y no ponga que hay excedente. No, nunca hagan esas cosas porque la mentira tiene patas cortas. Además nos desprestigiamos a nosotros mismos. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Yo te podría seguir haciendo preguntas, pero sí. No se corta. Sí. Si querés, preguntá. Y igual no se preocupen, porque cuando vayamos a hacer la mensura simple en la casa de Rosa, vamos a hacer el parcelario también.
Y ahí vamos a tener que armarlo y, bueno, te van a aparecer dudas y me van preguntando sobre la marcha después, cuando lo armemos. Mi duda es, hablando de excedente, si vos tenés un excedente, pero no te encripto. Por ejemplo, había un plano antecedente que nombraba el excedente, pero cuando se fue a registrar en la propiedad no inscribieron el excedente. Entonces, el nuevo título está con las medidas del nuevo plano y es como que se hubieran comido el excedente. O sea, el escribano nunca lo escribieron. Tenía el plano de mensura o no vio el plano de mensura, hizo una escritura nueva sin usar ese plano, o lo usó mal. Lo usó mal el plano, puso las medidas, pero nunca puso que tenía excedente. Bueno, eso no lo exime de que el excedente desaparezca, ¿no? El excedente está. ¿Cómo se corrige? El escribano tendrá que hacer una escritura rectificatoria y ponerlo. No es que como se lo comió el escribano ya el excedente se desapareció, ¿no? Está. ¿Y dónde lo ubico? Si son planos viejos, por ejemplo. Pero no si son planos viejos y hay planos viejos que no tienen el excedente en el balance, pero no lo tienen ubicado. Y el título que tenía el registro de la propiedad ya no lo tiene, lo anterior. Nunca vi que el excedente no estuviera ubicado, pero bueno, te tocó un caso. Sí, me tocó en su momento cuando estaba allá. Bueno, ¿y qué habría que hacer? Una mesura nueva para las mesuras y los estados parcelarios. Sirven para sanear errores, ¿no? De algo anterior. También. Entonces, ahí en ese caso habría que hacer una mesura para ubicar el excedente. En el estado parcelario no ubicamos el excedente, nada más decimos hay excedente y deberá ser ubicado en un plano de mesura antes de efectuar cualquier obra. ¿Sí? Vas a poder vender con el excedente, pero antes de hacer una obra nueva tenés que ubicarlo porque en ese excedente no vas a poder construir. Y viene con esa nota el parcelario. Entonces, en este caso habría que hacer una mesura, ubicarlo. Ok. Sí, con eso se corrige el error. Bueno, chicos, deben estar fundidos. ¿Cómo venimos? Sí, yo creo que no tengo más duda. Sí, te escuchamos. No, creo que no tengo más duda, digo. Que no tenés más duda. Sí, bueno. Sí. Bueno, organicemos lo que sigue. Semana que viene, el lunes, tenemos para trabajo, ya que acá hay unos cuantos. Tenemos la charla de procesamiento de imágenes con Mariano. Estaban al tanto, ¿no? Virtual. Sí. Sí, bueno. Y ya después tenemos otro Zoom o Meet para organizar el viaje. Creo que es el miércoles, ¿no? Si no me equivoco. Ya con Rosa. Sí, está en el calendario para el miércoles. Sí, para el miércoles, bueno, con Rosa al mando del timón. Bueno, no se preocupen que todas las dudas que tengan nos van preguntando, así que la mejor forma de aprender esto es haciéndolo. Bueno, perfecto. Genial. Perdón, pregunto, ¿se sabe el horario del miércoles? A ver, espera, me fijo en mi calendario que debería tener el horario aproximado. Dame un segundo. El lunes creo que era a las 5, ¿puede ser? Sí, dice a las 5 el lunes, pero el miércoles no dice nada. A las 5 tengo anotado. ¿El miércoles también? Te escucho medio mal, Horacio. Alejá el micrófono. Perdón, sí, estoy como a medio metro del micrófono, pero debe saturar. ¿Ahí se escucha más o menos? Sí, satura bastante. Perdón, sí. Lo que pregunta es si más o menos hay hora para el miércoles. Para el miércoles, no. Vamos hablando sobre la marcha. Un horario que podamos todos. Ok. Bueno, gente. Nos vemos el lunes entonces. Dale, nos vemos. Adiós. Bueno, que anden bien, Okay. Buen fin de semana, chicos. Bárbaro, gracias. Chao. Chao. Hasta luego.